en los distintos poderes del Estado. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, primero habría que comenzar hablando sobre la ley que ha sido aprobada en el Parlamento y que ahora está en manos del Ejecutivo, que dispondría de manera general la cremación de los restos de condenados por terrorismo, traición a la patria. Esta ley podría ser impugnada en un marco internacional si es que se aplica a Abimael Guzmán, como está dilucidando en este caso el señor Bermejo. No, sin duda no tendría por qué. Es verdad que esto se pudo haber aprobado por decreto supremo vía reglamentar la ley de cementerios. A mí me parece que eso hubiera sido el camino idóneo y le hubiera dado al Ejecutivo la oportunidad de deslindar del terrorismo. También es verdad que el fiscal pudo haber entregado a las 36 horas y 1 minuto el cuerpo al no haber sido solicitado por ningún familiar con las formalidades de ley. Pero la realidad es que han pasado varios días y no se ha terminado de ejecutar esta medida. Que existe una medida, una acción de constitucional, una garantía constitucional planteada por el Procurador del Estado para que el cuerpo no se entregue porque vulnera derechos vinculados a la paz y a las víctimas. Y también existe una decisión del fiscal, a mí me parece tardía, pero por lo menos existe, que abre una investigación y señala y deniega la entrega de los restos. Por lo tanto, en estricto el cuerpo está ahí y no se ha entregado, y la ley no se aplica retroactivamente porque lo que la ley hace es disponer del cuerpo. Y ese es un hecho que todavía no se ha configurado. No es una ley con nombre propio, porque es una ley que aplica a todos los cabecillas terroristas y era un vacío legal, entre comillas. Para mí no era tal, pero en todo caso se ha precisado, se ha puesto expresamente para que a nadie le tiemble la mano, y en realidad no existe ninguna vulneración de derechos porque existe doctrina en el derecho internacional que establece que se puede restringir, primero la regla general, no existen derechos absolutos, salvo la prohibición absoluta de tortura, y los derechos se pueden restringir con reserva de ley, es decir, no porque yo quiero, no arbitrariamente, pero sí si hay una norma que autoriza la restricción de ese derecho porque se protege otro. Eso se llama principio de proporcionalidad. Tú pones dos bienes jurídicos y dices, bueno, este es más importante, ¿no? Yo puedo cortar un carro para sacar el señor que está dentro de un accidente. Y claro, sacrifico un bien porque protejo otro más importante en términos de impacto. Y acá se trata del derecho de la terrorista Iparraguirre frente a toda la sociedad, frente a las víctimas. Hay un tema de salud mental, hay un tema de respeto, hay un tema de dignidad como peruanos. Y a mí me parece que la norma recoge eso y que el Ejecutivo tendrá nuevamente que enfrentarse a hacer una raya, pero con el perjuicio para todos los ministros que tuvieron la cobardía de no ponerle fin a un tema que en verdad es una vergüenza que no hayamos podido solucionar. Claro, el tema es que han pasado muchos días y se ha abierto un debate donde tal vez incluso no lo existía, ¿no? ¿Qué opinión merece la actuación del Ejecutivo ante esta situación que en todo momento recalcó que no quería vulnerar la autonomía del Poder Judicial y le trasladó así pues la responsabilidad? Mira, a mí primero me da mucha pena que no se hayan dado cuenta que esto merecía un mensaje del presidente de la República. No se trata de cualquier persona. Ha muerto el cabecilla de una organización terrorista que le hizo daño, sembró el terror, la muerte y el dolor en el país por años y que todavía tiene un montón de delincuentes miserables asustando a la gente, amedrentándola, matándola y violándola en el Brain, ¿no? Hoy Quispe Palomino viola impunemente mujeres que secuestró hace 30 años o hijas de esas mujeres y separa a los niños para convertirlos en pioneritos y seguir siendo los sicarios del narcotráfico en lo que se han convertido. Y eso no es nada de lo que se tengan que sentir orgullosos. Son delincuentes que a partir de asustar a la gente y abusar de su posición, actuando además siempre escondidos y con la traición que caracteriza a los cobardes, han hecho que el Perú se haya retrasado todos los años que se ha retrasado. Y frente al terrorismo no puede uno menos que pararse de frente y decirle se acabó el miedo, se acabó el silencio, se acabó el que siempre estés un paso adelante, se acabó el que todos estemos viendo en qué momento puedes reaccionar y matar a alguien que amamos, se acabó. Y si no somos lo suficientemente, no estamos lo suficientemente unidos, vamos a volver a vivir lo que vivimos en los 80 y en los 90, y eso no puede pasar. Así que por nuestros hijos, por lo que somos, por lo que representamos,
hay que exigirle al Ejecutivo que actúe. Y si no actúa, el mensaje es muy claro. No se trataba solo de Maraví y de Bellido, que deberían haberse ido porque ofenden la memoria de los peruanos al tener investigaciones por terrorismo, más allá de que sean o no inocentes. Eso no está en discusión, eso lo tendrán que demostrar en otro fuero. No deberían de mantener al gobierno en esta zozobra permanente. No son errores de juventud, señor Bellido, es una inmoralidad que usted permanezca teniendo poder cuando no es capaz siquiera de decir la verdad frente al debate del decreto supremo. En este caso, ¿en qué situación queda el Ejecutivo frente, por ejemplo, a una interpelación que se avecina para el ministro de Trabajo, Iber Maraví, y otras investigaciones que puedan abrirse por imágenes del pasado que están saliendo a la luz constantemente? Yo creo, primero, que nunca debieron ponerse a ministros con investigaciones sobre terrorismo. La legislación del Estado ha sido muy clara siempre, desde el Programa Integral de Reparaciones, que no acepta que sea considerado víctima ni un sentenciado, ni un procesado, ni un investigado por terrorismo. Desde la ley que impide que maestros de escuela pública ejerzan, porque se sacrifica su derecho al trabajo por un bien mayor, que es el interés superior del niño, y no puedan enseñar en una escuela pública. Se ha legislado también dentro del Congreso que no pueden ser parte de la Comisión de Defensa ni de Inteligencia. Y sí puede ser premier y sí puede ser ministro de Trabajo, que es el que reconoce sindicatos. Además, Maraví, que lo defiende los comités de autodefensa de Ayacucho, y cuando capturan a Ismael Guzmán se quedan mudos. Qué vergüenza que hayan hecho juramentar las papas de la quinoa en el centro del dolor y de la muerte a una persona que considera que Edith Lagos y que las terroristas han sido heroínas. El tema es que este Ejecutivo sí ha recibido el voto de confianza del Parlamento y el Parlamento de alguna manera no está actuando frente a este tipo de críticas. ¿Hay también ahí una crítica que hacer al Poder Legislativo? Por supuesto. Yo siempre he pensado que los mensajes al país tienen que ser claros, porque la gente normal está rompiéndose el alma trabajando de las 6 de la mañana para poder llevar a su casa comida, para que sus hijos vayan a la universidad, para poder tener salud y estar un poco mejor. La gente no está prendida de la televisión, ni estudiando el reglamento del Congreso, ni entiende estas discusiones bizantinas sobre la bala de plata. La gente no entiende que tú digas, yo no confío en ti porque tienes una investigación por terrorismo, pero te doy la confianza porque, en fin, ya lo decidió el Congreso. Yo entiendo que son decisiones difíciles, las respeto, no las comparto, pero siento que luego hay que explicar ese mensaje, ¿no? Yo lo que hubiera hecho es votar en contra y decir, con el terrorismo nada, eso sí, en adelante te voy a dar todas las votos de confianza que tú quieras porque no te voy a permitir que cierres el Congreso. Pero es difícil, ¿no? La unidad es algo que se tiene que ir construyendo poco a poco. Y no es unidad contra el gobierno, porque ciertamente hay que respetar el voto de la gente que lo sentó ahí. Es unidad contra el terrorismo. Y si ellos no deslindan claro y fuerte contra el terrorismo, el país va a estar unido contra eso. No a favor de ninguna candidatura, no a favor de ningún partido político. Unidos contra el terrorismo. No a abrir discusiones que hay que dar, por supuesto, sobre violaciones a derechos humanos. Eso es otro tema. Primero establezcamos esto. ¿Estamos o no estamos unidos contra el terrorismo? Claro, y ese es el tema, Vamos a ¿no? actuar en consecuencia. Se abrió, digamos que el argumento de congresistas de Perú Libre para votar en contra de este proyecto de ley es que no se incluyó el delito de lesa humanidad, que incluiría pues al expresidente Alberto Fujimori, transformando esto en un debate político en el Parlamento, ¿no? ¿Qué opinas sobre ese pedido de inclusión por delitos de lesa humanidad y usarlo para justificar un voto en contra? Que esa historia tiene 29 años, por eso es que no se ha legislado, porque cada vez que tú hablabas de Ismael Guzmán, te sacaban no solamente al expresidente Fujimori, al expresidente García, al expresidente de la UNDE, porque esto fue 80, 90. O sea, las primeras masacres no fueron en los 90, fueron en los 80, 82, 83, 84, 85. O sea, esto fue un periodo de violencia que inició a Ismael Guzmán. Entonces hay que tratar al delincuente como delincuente. Guzmán es un terrorista. Y las violaciones de derechos humanos, por supuesto que hay que tratarlas. De hecho, la Comisión de la Verdad nace por eso, porque el delincuente era pues un terrorista y había que tener una buena legislación, pero no podíamos aceptar que el Estado justificara que malos agentes del Estado hayan usado la fuerza contra el pueblo. Y entonces, Cabitos, por ejemplo, se judicializó y se sancionó, y lo que estamos reclamando es un lugar de la memoria en La Hollada, donde las madres y las familias puedan poner una flor que les ha sido negado por 34 años. Y entonces tú vas a aceptar un debate de un terrorista porque su esposa, que también es terrorista,
que además habla por teléfono y dice, esto es un tema de ricos contra pobres, esto es un tema de concentración económica. Un momentito, a quienes mataron fueron los pobres, entre los pobres. Mataron a la gente en Sora, 117 personas asesinadas a machetazos y a pedradas. Por favor, o sea, no hay que callarse, no hay que tenerles miedo. Por supuesto que hay riesgos y por supuesto que uno sabe perfectamente lo que se enfrenta, pero si te callas, si volvemos a vivir lo que pasó en los 80 de hacer como que no vemos, esto se va a repetir. Y no nos merecemos eso. Hay que parar y decirles afuera. Sí, hay un trascendido de Epicentro TV, este medio digital conformado por periodistas que antes se encontraban en Cuarto Poder, que aseguran que existió una votación en el Consejo de Ministros sobre este proyecto de decreto supremo que presentó Aníbal Torres, presuntamente, según los dichos de este medio, para disponer de los restos de Aymar Guzmán, cremándolos, y que la mayoría del Consejo de Ministros dijo que no. Dina Boluarte ha dicho que se tocó el tema, pero que no necesariamente hubo votación. Pero, en fin, parece que lo que se está tratando de traslucir es que no ha habido consenso, ¿verdad? Mira, sí, yo te agradezco mucho la pregunta, porque primero tengo que felicitar públicamente a medios como Epicentro, que lo que han hecho es reivindicar y respetar la libertad de expresión, y también felicitarlos a ustedes por la pluralidad que demuestran al invitarme, cuando saben perfectamente que no voy a venir a aplaudir lo que están haciendo y que además le voy a dar directo a Bellido, porque digo cada vez que puedo que es una vergüenza tener un premier investigado o presuntamente vinculado a temas de terrorismo. O sea, y yo por eso los felicito. Ojalá que no sea simplemente que no han tenido tiempo para tocar a Canal 7. Pero los felicito, porque eso es lo que se necesita, prensa libre. Mientras exista prensa libre y personas capaces de defender la verdad, vamos a tener democracia. El día que todo el mundo se acojone, que no quiera, porque tenga miedo y porque diga, mira, puedo perder mi chamba, estamos fregados. Repetimos las historias de Cuba y de Venezuela. Así que hay que saludar y felicitar a quienes tienen la valentía de salir adelante y decir, a mí nadie me calla y a mí nadie me escribe lo que tengo que decir. Y Epicentro ha hecho lo que tiene que hacer un medio. Recibe una primicia, recibe un dato y lo cuenta como tal. Yo lo que leí fue que dijeron que habían recibido de fuentes de Palacio esta información. Lo que tienen que hacer los ministros es hacer lo que ha hecho Dina Boluarte, decir, ¿sabes qué? No, yo sí estuve a favor. Y entonces ellos tendrán que explicar qué pasó. ¿Voto o no voto? Cuando tú te manifiestas respecto de un tema y dices mejor no votar, estás pues impidiendo que se vote, ¿no? Por eso es que no se decide, ¿no? Me hago el loco. No, yo no voté en contra porque no hubo votación. Pero claro, no el medio dijo al final, decidieron no decidir. Exacto. O sea, es que es más claro. ¿Eso qué significa en un Consejo de Ministros? Usted ha sido ministra de Justicia. Sí, claro. Uno, sí, Aníbal Torres, porque ese es otro tema, ¿no? Aníbal Torres ha estado, digamos, expresamente a favor de que se cremen los restos de Abimael Guzmán. Sí. Sin embargo, terminó optando por la salida de exhortar al Ministerio Público. Él podría haber presentado un decreto supremo sin tener necesariamente que buscar el respaldo del resto de los ministros. ¿Cuál hubiera podido ser el camino si es que se optaba por ir por un decreto supremo? Mira, yo no discrepancias con el señor Aníbal Torres, pero las cosas hay que decirlas y hay que ser justos, ¿no? En este tema en particular se ha portado de manera impecable, con apego a la ley y además actuando oportunamente. Ha tenido primero una posición clara. No estoy de acuerdo, hay que cremarlo. Punto. Tan clara que Crespo, en el habeas corpus que presenta, dice que lo dicho por el ministro de Justicia es un indicativo de que no le van a entregar los restos, porque es el jefe del INPE, ¿no? El INPE depende del Ministerio de Justicia. Y el juez, de manera inteligente y además correcta, dice, un ratito, el ministro tiene libertad de expresión y en todo caso una cosa es lo que expresa como ministro y como persona y otra cosa es lo que se refleja en normas que adopta, que en ese caso sí podría, digamos, tener un cuestionamiento. Pero además, el ministro sabía perfectamente, como quien conoce la norma, que las primeras 36 horas él no podía hacer nada, porque cuando se muere dentro del penal en estas condiciones, el director del penal, en este caso en particular el director, como era la base naval, es, por la organización que tiene el CERE, la presidenta del INPE. Por eso es que la presidenta del INPE tendría que haber informado al familiar. Le informó la dirección de Fátima, que es donde estaba la terrorista Iparraguirre, y la dirección llamó al INPE porque Iparraguirre conoce la norma y exigió que le explicaran, y la verdad es que la conducta del INPE también ha sido impecable. Acto seguido, entra al Ministerio Público, que es lo que toca, el cuerpo se traslada a la morgue y las primeras 36 horas el Poder Ejecutivo no puede hacer nada.
Sí podía el presidente salir a hablar, sí podía salir a decirle al Perú un profesor lo que significa para el Perú y para los peruanos el terrorismo. Prefirió callarse, mandar un Twitter y decir, estoy chamba del Ministerio Público. Así bien bonita la lavada de manos, ¿no? Y además un montón de infelices declaraciones de otros ministros. En ese interín, cumplida la hora 36, el fiscal pudo haber ordenado que el cuerpo se incinere. Como no lo hizo, el ministro de Justicia mandó un documento, que a mí me parece que está bien hecho y bien sustentado, en el que dice, oye, el artículo correspondiente de la ley de cementerios dice que si tú a la hora 36 no tienes a alguien que te ha pedido el cuerpo, tú puedes decidir si lo donas y por lo tanto puedes decidir si claro, no lo donas. Y eso abre otra discusión. Si no lo donas, lo puedes incinerar. ¿Por qué el Ministerio Público decidió tomar el curso de acciones que tomó y no o hacer uso pues de su prerrogativa, incinerar el cuerpo? Zoraida Ábalos, ¿verdad?, la fiscal de la Nación, ha dicho que no quería luego enfrentarse a la posibilidad de una demanda internacional y que por eso prefirió optar por el decreto legislativo. Mira, por la ley. Por la propuesta de ley. Mira, yo creo que lo que ha hecho la fiscal de la Nación, que además es una mujer inteligente y que honra a las mujeres, igual que la presidenta del Poder Judicial, ¿no? O sea, miren lo que tenemos ahora, ¿no? Mujeres presidiendo los organismos más importantes de la justicia en el país, la Fiscalía y el Poder Judicial. Y a mí eso, por supuesto, me honra. Y además la conducta de ambas es una conducta seria. Y lo que ella hizo fue decir, mira, ya no se hizo, el fiscal era autónomo, el fiscal decidió señalar que iba a ver si Parraguirre podía validar o no el poder. Eso se deduce de lo que dice el habeas corpus en el punto 410, donde señala que también la fiscalía se ha portado bien porque incluso ha señalado que validará o no el poder. Y lo que ha hecho la señora Zoraida es evitar comprometer a todo el Ministerio Público con esto, a partir de enviar un proyecto de ley donde se zanje el tema. Y el fiscal ha abierto un proceso de investigación, con lo cual tendrá que explicar el fiscal, no el Ministerio Público, porque ese documento además nosotros no tenemos acceso a él, no sabemos las razones por las cuales decidió ir a investigación, ya lo dirá y en ese momento se hará el juicio de valor de si hizo bien o no las cosas, pero la verdad es que existen sentencias en el orden internacional, en particular en el Tribunal Europeo, que establecen que sí se puede, o sea, ya hay antecedentes en la jurisprudencia internacional, que sí se puede restringir el derecho de la familia a tener el cuerpo. Por supuesto, hay mínimos, los delincuentes son ellos, no nosotros, que vea la familia, en este caso solo hay una, el cuerpo. Ahora, que esa una esté presa y que no tenga derecho a beneficio, a ningún tipo de beneficio, entre ellos el beneficio de salida por esta situación, no es un problema del Estado, es un problema de la terrorista. O sea, a ver, las leyes no se pueden hacer con nombre propio y las excepciones tampoco, dicho por los propios ministros de este régimen. Claro. Y la verdad es que después de eso, cuando ya no pudo el ministerio hacer nada, el ministro dijo, podrían hacer esto, y cuando ya no lo hizo, el procurador del Estado lo que ha hecho es plantear una garantía constitucional, un amparo, diciendo no entreguen el cuerpo porque eso afecta intereses difusos, que significa que todos estamos afectados por esa violación. La verdad es que muy bien escrito el documento y creo que inevitablemente el cuerpo se va a incinerar, pero claro, también con esa quemada se va a quemar el Ejecutivo porque no hicieron las cosas cuando las debieron hacer. Y el ministro de Justicia, me lleva a mi última pregunta. Son la excepción. Me lleva a mi última pregunta, que es, bueno, ya está esta autógrafa de ley en manos del Ejecutivo. ¿Qué debería hacer o qué le exhorta al Ejecutivo a hacer inmediatamente? ¿Y qué pasa si es que no por ejemplo, la aprueban? Bueno, a ver, por supuesto que lo que deberían hacer es publicarla de inmediato. Es más, yo sacaría una edición especial en el minuto. Pero claro, después del debate que se supone que han tenido y de estas posiciones genuflexas, lo que pretenderían es observarla. Y yo creo que ahí lo que van a hacer es demostrarle al país quiénes son en realidad, ¿no? Ya el dirigente del SUTEP, que antes apoyó al presidente Castillo, le dijo, nosotros no te apoyamos para esto, nos has usado. Nos usaste en la huelga magisterial del 2017 sin que te importara nada, tirarte para atrás toda la reforma, todo lo que se había logrado, la meritocracia, la gente estudiando. Y en vez de eso, nos usaste y ahora has pretendido que ese ministro de Trabajo que es investigado por terrorismo valide otro sindicato. ¿Y qué cosa vas a querer hacer? Darle representación en minoría. Porque lo único que le importa al presidente es lo que dijo en su mensaje presidencial. Voy a honrar la deuda con el magisterio.
Y la verdad es que no está respetando a los profesores y flaco favor les hace con esta conducta. Los profesores que yo conozco, los que se dejan la vida, saben que sus niños caminan 2 horas y ellos caminan el doble para llegar a ellos y se preocupan por lo que sienten y se preocupan por lo que les importa. No se están preocupando ni por brillar, ni por ver cómo queda el sombrero, ni por burlarse de la gente, ni por sembrar odio. El maestro enseña a amar, el maestro enseña a perdonar, el maestro enseña a dar gracias, a pedir por favor, a hacer amigos. Pero bueno, hay maestros y maestros. Muchísimas gracias por esta entrevista. Marisol Peristillo, es ministra de Justicia, muy clara su posición sobre el tema. Gracias. Muchas gracias además por la pluralidad. Tengo que reconocerlo y los felicito. No, este es el canal de todos los peruanos y estamos abiertos a todas las posturas y posiciones políticas. Muchísimas gracias. El gobierno. Los felicito. Bien, son las 8:40.